Shalom, shalom, querida familia, querida mispajá, queridos ajim, ajayot, hermanitos y hermanitas en Yahshua, del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh. Me da mucha alegría, como siempre, saludarles a todos, mis ajim, ajayot, ¿verdad? Saludándoles hasta el lugar en donde habiten, en el país, ¿verdad? En que se encuentren. Que nuestro Padre me los llene de muchas bendiciones y de mucha shalom. Por supuesto que siempre en el nombre, que es sobre todo un nombre, de Yahshua nuestro Mashiach. Amén de amén. Ok, miren, vamos a iniciar con el segundo audio video del tema que les estoy compartiendo, que lo denominamos como la identidad del antimachiach, conocido por nuestros hermanos cristianos como el anticristo. ¿Sale? Vamos a pedirle permiso a nuestro Padre para iniciar con este segundo audio video y continuar con esta tan importante enseñanza eh, y muy reveladora. ¿Sale? Sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahorita. ¿Sale? Entonces pedimos permiso e iniciamos. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam asher ba'ar banu mikol jamim benatán lanu el torato. Baruch ata Yahweh noten hatorah. Bendito eres Yahweh nuestro Eloheinu, Padre y Rey del universo, supremo y todopoderoso, que nos escogiste entre todos los pueblos de la tierra para darnos tu Torah. Bendito eres, Rey de reyes, supremo y todopoderoso, Yahweh Sebaot, dador del Torah. Amén de amén. Muy bien, vamos a continuar, ¿verdad? Nos quedamos leyendo, estamos leyendo el capítulo 18 del libro de Jueces, ¿verdad? Estábamos hablando ya en el anterior audio, pues ya dimos un panorama general, ¿no? Un contexto de lo que es la identidad de lo que puede ser la identidad, ¿verdad? Del falso Mashiach o del anticristo, como le llaman nuestros hermanos cristianos, ¿verdad? Ya hablamos también, hay mucha información en redes sociales sobre lo que son los pactos que se firmaron, el pacto de paz que se firmó, ¿verdad? Entre Hamás e Israel, ¿verdad? Ya explicamos quién está detrás de esos acuerdos de paz, ¿verdad? Quienes los están gestionando, supuestamente, ¿verdad? Esos acuerdos de paz, pues ya les dije de este personaje famoso, bueno, ahorita famoso, ¿no? Pero que se ha manejado en lo oscurito, ¿verdad? Que se ha manejado, ¿verdad? Como le llamamos aquí en México, por debajo del agua, ¿sale? Pero a final de cuentas él ha estado ahí detrás de esos acuerdos, tanto los acuerdos de Abraham, ¿sale? Que se firmaron por Israel con los países árabes, ¿verdad? Y ahora este acuerdo de paz que se firmó entre Hamás e Israel. Este personaje es conocido como Jared Kushner, que es el yerno de Donald Trump. ¿Sale? Él es el que ha estado, ¿verdad? Detrás de, entre comillas, logros de estos acuerdos. Yo, como les expliqué la vez pasada, eh, estos acuerdos, acuérdense, los acuerdos que hicieron los árabes con Israel, ¿verdad? No es con el pueblo de Israel, con el pueblo verdadero de Israel no es esos acuerdos, hermanitos, hermanitas. Esos acuerdos es con el gobierno sionista de Israel. Es el que hizo ese acuerdo con los árabes. Y yo les explicaba en el audio anterior que los árabes poseen la descendencia de Ismael y el gobierno sionista y ahorita ya en Israel, ¿verdad? Que son representados por el rabinato, también se le conoce ahí en Israel, ¿verdad? Pues son descendencias de Esaú. Esaú, el hermano mellizo de Jacob, conocido también como Edom o como edomitas. Por eso se le llama edomitas, ¿no? Porque a Esaú se le conoce como Edom. Se le llamó Edom. Edom significa rojo, porque acuérdense que Esaú vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas rojo. De ahí le viene el nombre de Edom. Y por eso son los edomitas. Es la descendencia de Esaú. ¿Sale? Entonces, ¿quién firmó este acuerdo, los acuerdos de Abraham? Los árabes, que es la descendencia de Ismael, y eh, con los edomitas,
con el sionismo en Israel, el gobierno sionista de Israel, que es la descendencia de Esaú, ¿sale? En realidad, ellos firmaron ese acuerdo y yo ya les comenté, y ya en el anterior audio, ¿verdad? Y lo estuvimos viendo en el capítulo 28 de Berechit, mal llamado Génesis, la alianza que hizo Esaú con Ismael. Pero no nada más hizo la alianza Esaú con Ismael, sino que también lo hizo con con las naciones cananitas o cananeas, ¿sale? Las naciones que estaban ahí en la tierra prometida, ¿sale? Que eran los heteos, los fereceos, los jebuseos, los amorreos, los amonitas, los moabitas, los filisteos. Con todos esos hizo también alianza Esaú, porque Esaú se casó, tuvo mujeres pues de las hijas de Ismael, pero también tuvo mujeres descendencias de cananitas, ¿sale? Los cananitas pues son, como el mismo nombre lo dice, son descendencia de Kenán, hijo de Cam, hijo de Noé, ¿sale? Pero ahí en las ciudades que había, cananeas, también había descendencia de Jafet. Entonces, fíjense la alianza, pues. Por eso, Esaú tuvo mujeres, tanto descendencia de Ismael, como también cananeas. Y también, por supuesto que estaban pues mezclados los cananeos con descendencia de Jafet, ¿sabe? Entonces, y jamás, y ya les dije yo en el anterior audio, que jamás los grupos terroristas de Hamas, ahí en Palestina, de ISIS en Siria, de Hezbollah en Líbano, acá en Yemen los chiitas, los chiitas, los sumitas, los hititas, etcétera, todos ellos son descendencia de Kenán, hijo de Cam, hijo de Noé, ¿sale? Entonces, todos ellos hicieron alianza, también lo que es Egipto también es descendencia de Cam, descendencia de Kenán, son cananeos ellos también, ¿sale? Pero entonces, todos ellos hicieron alianza, ¿verdad? ¿Contra quién? Contra Jacob, porque el odio es de Saúl contra Jacob, el odio es de Ismael contra Isaac. ¿Por qué? Porque a ellos les fueron quitadas las primogenituras. Que aunque ellos fueron los hijos primogénitos, ellos no fueron los hijos de la promesa. Por eso es que les fueron quitadas las primogenituras. ¿Sale? Este es, este, este es el verdadero contexto, hermanos y hermanas, ¿verdad? Estos son los antecedentes que nos traen ahorita en la actualidad. Por eso el acuerdo con Hamás, Israel, ¿quiénes crees que lo hicieron? Por la descendencia de Cam con Esaú. ¿Por qué? Porque ellos ya traen una alianza desde tiempos ancestrales. Ya traen alianzas ellos en contra del pueblo de Israel. Por eso los Esaú, Edom, los edomitas, cuando han tenido la oportunidad, ¿verdad? De hacerle guerra a Israel, ¿verdad? De hacerle daño a Israel, de apoyar a las otras descendencias, lo han hecho. Como cuando Nabucodonosor tomó, acuérdense, sitió lo que es la ciudad de Jerusalén y no dejaban salir a ninguno y al que salían lo mataban. ¿Y quiénes estaban participando ahí? Matando a sus propios hermanos. Esaú, Esaú, la descendencia de Esaú, ¿verdad? Ellos aprovechaban y no dejaban salir a ningún israelita, ¿verdad? Y el que salía lo mataban. Ellos estaban apoyando a Babilonia. Para que vean que Esaú siempre ha tenido alianzas con el imperio babilónico, con los medos y los persas, con los griegos y actualmente con Roma. Actualmente, porque eh, Roma también son descendencias de Esaú. El Papa, el Vaticano, Roma, ¿verdad? La Iglesia Católica son descendencia de Esaú, ¿verdad? Son los mismos que el rabinato allá en Israel, ¿verdad? Que el judaísmo y que el sionismo, el gobierno sionista de Israel, son los mismos, son edomitas, son descendencia de Saúl, que hicieron alianza con Ismael y con los hijos de Kenán, con la descendencia de Kenán. Y por eso están atacando, lo que quieren ellos, ¿verdad? Es terminar con el verdadero pueblo,
de las 12 tribus, con el verdadero pueblo de Israel. Por eso toda esta faramaya que ellos están haciendo, que se atacan terroristas con, con Israel, es pura faramaya, porque en realidad el gobierno sionista de Israel no mató a los verdaderos terroristas allá en Gaza, en Palestina. No, a quienes están matando es al pueblo de Palestina, al pueblo de Gaza, porque eso es lo que quieren ellos. Ese es su verdadero objetivo, hermanitos, hermanitas. ¿Sale? Entonces, ya dimos este contexto, ya lo explicamos en el audio anterior, ¿verdad? Ya leímos, miren, de aquí la base de Berechit Génesis, capítulo 49, ¿verdad? Ya hablamos un poquito sobre la identidad que va a ser, ¿verdad? De este falso Machía, de este anticristo. En Berechit, mal llamado Génesis, capítulo 49, versos 16 y 17, de aquí vamos a retomarlo para iniciar este segundo audio. Miren, dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. ¿Por qué dice como una de las tribus de Israel? Porque Dan, ahorita no, Dan es una tribu errante. En realidad la tribu de Dan no está debidamente identificada allá en Israel. Ellos tomaron para sí ciudades, ¿verdad? Dos ciudades en donde ellos pusieron un campamento, que así se le llama campamento de Dan, y tomaron otra ciudad de Lais, donde ellos pusieron una ciudad que se llama la ciudad de Dan, hasta la fecha, ¿sale? Pero territorio no tuvieron, porque ellos fueron echados de su territorio por los amorreos y ya no los dejaron entrar. Entonces es una tribu que anda errante, porque no tiene terrenos, ¿verdad? No tiene pues heredad. Entonces dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Hermanos, hermanas, Dan va a hacer caer a muchos hermanos, y digo muchos hermanos porque a muchos del pueblo escogido los va a hacer caer, hermanitos, hermanitas. ¿Por medio de quién? Por medio del falso Mashiach, porque muchos van a creer en él, muchos van a creer que es el verdadero y se van a topar. Va a ser piedra de tropiezo, pues para mucho pueblo escogido, y no se van a salvar. No van a ser parte del remanente que van a ser rescatados o salvados, pues, en el regreso de Yahshua nuestro Mashiach. Va a ser piedra de tropiezo Dan, ¿sale? Por eso estamos analizando la historia de Dan, ¿sale? Y nos quedamos en el capítulo 18, miren. ¿Por qué decimos nosotros, por qué creemos nosotros, más bien dicho, que Dan, que el falso Mashiach viene de la tribu de Dan? Y viene y es un asirio. Ya ve que los asirios se mezclaron entre las 10 tribus, pues es un asirio. Y ahorita lo vamos a leer también, el por qué decimos que es un asirio y es de la tribu de Dan. ¿Vale? Bueno, entonces nos quedamos en el capítulo 18. Vamos a continuar leyendo y dice así, miren, vamos a leer todo porque es importante. Dice, en aquellos días no había rey en Israel y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Buscaba posesión, ¿sale? Sí, le cedieron unas ciudades ahí, ¿verdad? De la tribu de Judá. Ellos habitan en la tribu de Judá, por eso es que por eso es que lo van a confundir. Por eso es que no van a saber que es de la tribu de Dan. ¿Sale? Van a creer que el falso Mashiach es de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque están en territorio de Judá, la tribu de Dan. No tienen posesión. Por eso agarraron unos terrenos de ahí de la tribu de Judá, que pertenecen a esa tribu. ¿Sale? Entonces, van a ser engañados. Ese personaje, ese falso Mashiach, en realidad se va a hacer pasar como descendencia de la tribu de Judá. ¿Sale? Como raíz de David, de Darwin. ¿Sale? ¿Para qué? Para engañar al pueblo yaudín, para engañarlos y hacerles creer que él es descendencia de Yaudín.
cuando su descendencia es de la tribu de Dan y es un asirio, sale de la tribu de Dan. Entonces, mire, vamos a terminar de leer el capítulo 18, dice, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí, donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora, Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, id y reconoced la tierra de estos vivientes al monte de Efraín, hasta la casa de Micaía, y ahí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven Leví, levita, y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él le respondió, o sea, el levita, pues, lo correcto es Leví. Y le respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, para que fuera su sacerdote de Micaía, porque eh, Micaía se hizo estatuas, adoraba a dioses paganos, se hizo imágenes y estatuas. Ahorita lo vamos a ver. Dice, y ellos le dijeron, pregunta pues a Yahweh tu Elohim para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el Cohen, mal llamado sacerdote, le respondió, id en Shalom, delante de Yahweh está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, a la ciudad de Lais, que es la que tomaron y le pusieron la ciudad de Dan. Dice, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a las costumbres de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos le dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en ponernos en marcha para ir a tomar posesión de la tierra, o sea, de esta ciudad de Lais, ¿vale? Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Yahweh la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Ahí nuestro padre Yahweh estuvo de acuerdo, fíjense, ¿verdad? En dársela a la tribu de Dan. Entonces dice, salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriar Jearim, en Judá, para que vean, eran tierras de Judá. Por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan, hasta hoy. Está, está al occidente de Kiriar Jearim. Y de ahí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais, dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Ahí en la casa de Micaía, para que vean que él adoraba imágenes. Dice, mirad por tanto lo que habéis de hacer. 15. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra hasta la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla de efod y los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el Cohen, el sacerdote, pues a la entrada de la puerta, con los 600 hombres armados de armas de guerra. Se las quitaron, se las quitaron las imágenes de talla, los terafines, el efod y la imagen de fundición se las quitaron a Micaía, los hijos de Dan. ¿Para qué? Pues para llevárselos y adorar ellos. ¿Sale? Porque aquí dice, verso 18 dice, entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla
el efod y los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote pues les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que sea nuestro padre y sacerdote. Lo querían también como sacerdote, fíjense. Es mejor, dice, que seáis tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Le preguntaron a él, ¿verdad? Y se alegró él, claro, porque iba a ser el sacerdote de la tribu de Dan. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron eh, partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que ahí habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía, se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y le dijeron a Micaía, ¿qué tienes? ¿Qué has juntado gente? Él respondió, tomaste mis dioses que yo hice y el sacerdote y os te los llevas, le dice. ¿Qué más me queda? Porque pues me decís qué tienes. Y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras vosotros, tras nosotros, dice. No sea que los de ánimo colérico se acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, a la ciudad de Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y lo hirieron, perdón, a filo de espada y quemaron la ciudad, y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocio con nadie, y la ciudad estaba en el valle, ahí junto a Bet, a Bet-Jorón. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad de Lais, ¿sale? Fíjense, y los hijos, verso 30, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonathan, hijo de Gerson, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan, adorando lógicamente que a dioses paganos, ¿sale? Adorando a imágenes, alejados de lo que es Torah. Hasta dice, hasta el día, fueron ellos, dice, sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Yahweh estuvo en Silo. ¿Sale? Antes de que se construyera el templo. Acuérdense que estuvo en Silo, hicieron un templo, ¿verdad? En lo que cuando llegaron del desierto, en Silo hicieron un templo y ahí era donde adoraban a nuestro padre Yahweh. Posteriormente, pues ya construyeron el templo y ya subieron al templo a adorar. ¿Vale? Entonces, aquí vean la tribu de Dan, ya era idólatra, ya era pagana. Entonces, le quitaron los ídolos, los dioses que tenía Micaía y se los llevaron ellos junto con el sacerdote que tenía. ¿Para qué? Para que ellos le adoraran ellos, la tribu de Dan, a esos ídolos, a esos dioses paganos. Y pues ya tenían el sacerdote, ¿sale? Ahora, para que vean esta la historia de la tribu de Dan. Por eso, como les comento, Dan se va a hacer pasar, por eso creemos nosotros que el falso Mashiach, que el anticristo, es un asirio descendiente de la tribu de Dan, ¿vale? Que se va a hacer pasar, ¿verdad? Como descendencia de Judá, de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque Dan está ahí. Dan está en la tierra de Judá, ¿vale? La ciudad de Dan pertenece a Judá. Y también donde está el campamento de Dan, es tierra de Judá, ¿verdad? Cerca de ahí donde dice que es de la ciudad de Kiriar Jearim, está el campamento de Dan. Y Lais, la que era ciudad antes Lais, ahora
es la ciudad de Dan, ¿verdad? Ahí es donde habitan las tribus de Dan. Entonces, se van a mezclar, se van a confundir con la tribu de Judá y van a engañar a nuestros hermanos Yaudín, creyendo pues que el falso Mashiach, que el anticristo, es descendencia de David, de la tribu de Judá, cuando en realidad es un asirio, va a ser un asirio descendiente de la tribu de Dan. Y como lo dice Berechí capítulo 49, no hay que perder de vista porque esta es nuestra base, ¿verdad? Como lo dice aquí, que Dan juzgará a su pueblo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. ¿Y cómo lo juzgará? Pues será serpiente junto al camino, que hará caer al jinete y hará caer a muchos hermanitos, hermanitas. Así juzgará Dan a su pueblo, ¿verdad? ¿Cómo? Como la serpiente. ¿Y la serpiente quién es? Pues es Satanás. Ahora, ya vimos ahí, fíjense bien, antes de entrar a Daniel para ver las características que nos dice Daniel sobre el anticristo, sobre el falso Mashiach. Fíjense bien, cuando expulsó a Adán y Eva, ¿verdad? Que le dice a la serpiente que pondrá enemistad entre ti y la mujer, le dice, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá la cabeza, o sea, la descendencia de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, de la simiente de la serpiente, es decir, de la descendencia de la simiente de la serpiente. ¿Sale? Este siempre ha sido el pleito, hermanito, hermanita. Por eso nuestro Padre desde el principio nos dio a conocer el final. Desde el principio Él nos ha dado a conocer todo lo que iba a suceder. Lo dice Isaías 46, capítulos 9 y 10. ¿Sale? Entonces, el pleito siempre iba a ser la, la simiente o la descendencia de la mujer con la simiente y la descendencia de la serpiente, de Satanás, pues. Porque la descendencia de la mujer, ¿de dónde desciende? De nuestro Padre Yahweh. Y la descendencia de la serpiente, de quién desciende? De Satanás. Ese es el pleito. Ese ha sido siempre el pleito, hermanos y hermanas. ¿Sale? Entonces, ¿aquí qué le dice? Dice que la mujer le herirá en la cabeza a la serpiente y la serpiente le herirá el calcañar, el talón, pues, el calcañar. Por eso es que dice que está como serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer al jinete, y hace caer hacia atrás al jinete, porque ella va a atacar el calcañar, va a atacar el talón, el calcañar, y va a hacer caer a mucho, a mucho pueblo, a mucho pueblo escogido, hermanos, hermanas. Por eso cuando viene Yahshua, por eso nada más Yahshua rescata un remanente, ¿vale? Un remanente fiel, que no se dejó engañar por la serpiente, que no se dejó engañar por Dan, que no se dejó engañar pues por el falso Machía, por el anticristo, que es un asirio de descendencia de la tribu de Dan, ¿sale? Bueno, entonces mire, ¿por qué decimos que es un asirio? Vamos a leer poquito lo que es primeramente un salmo. Vamos a leer el salmo antes de entrar a lo que es Daniel. Vamos a leer el salmo 41:9. Fíjense bien. 41:9. 41:9. Dice así. Dice, aún el hombre de mi paz, de mi shalom, en quien yo confiaba, el que de mí pan comía, alzó contra mí el calcañar. Fíjense, aquí hay un ejemplo, pero bueno, ahorita antes de entrar al Salmo, vamos a leer lo que es Isaías 14, antes de leer el Salmo, miren, porque este es un poquito antes. En Isaías capítulo 14, verso 20 y 24 al 27, dice, verso 20, vamos a ver, dice, no serás contado con ellos en la sepultura. Aquí está hablando en el capítulo 20, pues, y del 20 al 27, está hablando de la caída de Babilonia. Está hablando, pues,
está hablando de Satanás. Si nos vamos un poquito atrás, ¿verdad? Está hablando de Satanás, porque en el verso 12 le dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ahí está hablando de Satanás, ¿verdad? Y le dice en el verso 17, que puso el mundo como un desierto, que asoló las ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahí será echado Satanás. Acuérdense que será amarrado Satanás junto con el falso Mashiach, junto con el anticristo, y serán echados por 1000 años, serán amarrados en el Seol, en el abismo, a un lado del abismo, que es la cárcel que tienen ellos destinados. ¿Sale? Entonces dice el verso 20, no serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, tú destruiste tu tierra, le dice aquí nuestro padre Yahweh, a quien al falso, al Dan, a la descendencia de Dan. Tú destruiste a tu tierra, le dice, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Aleluya. ¿Quién es el que va a destruir a su pueblo? Pues es Dan, es el falso Mashiach, el anticristo. Es este anticristo, es un asirio de la descendencia de la tribu de Dan, que va a destruir a su pueblo. ¿Sale? Ahora vámonos ahí mismo, capítulo 14, ahora del 24 al 27, dice, Yahweh Sebaot juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, dice nuestro Padre Yahweh, se hará de la manera que yo lo he pensado, dice, y será confirmado como yo lo he determinado, eso dice nuestro Padre Yahweh, aleluya. Que quebrantaré al asirio en mi tierra, quebrantaré al asirio en mi tierra, aleluya. Aquí lo voy a señalar. Que quebrantaré al asirio en mi tierra, aleluya. Dice nuestro Padre Yahweh, quebrantará al asirio. Por eso decimos que el anticristo es un asirio de la tribu de Dan, ¿sale? Y en mis montes, dice, lo hollaré, en sus montes. ¿Cuáles son sus montes de nuestro Padre Yahweh? El monte Moriah, mal llamado Moriah, el monte Moriah, significa el monte del maestro Yahshua, ¿sale? Y a un ladito del Moriah está el monte de Sión. Por eso dice aquí, quebrantaré el asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré. ¿Por qué? Porque acuérdense que el antimachía, el anticristo, que es un asirio de la tribu de Dan, que va a ser un asirio de la tribu de Dan, se sentará en el lugar Kadosh de nuestro Padre Yahweh, porque ahí pondrán el templo que construirán para él, para el falso. Y él se sentará ahí. Por eso dice que él lo destruirá, ¿verdad? De entre sus montes, lo hollará, dice. Y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y esta la mano extendida sobre todas las naciones, porque Yahweh Sebaot lo ha determinado y ¿quién lo impedirá? Nadie, aleluya. Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Nadie, aleluya. Entonces, por eso decimos nosotros, ¿verdad? Que el antimachía, el anticristo, el falso, es un asirio de la tribu de Dan, hermanitos. Y nos vamos al Salmo que estábamos leyendo ahorita. Por eso el Salmo, ¿cómo dice? Fíjense bien. Porque miren, acuérdense, Yahshua tomó 12 apóstoles, 12 talmidim, ¿verdad? Eh, Representando, por supuesto, que a las 12 tribus. Pero uno de ellos era el diablo, dijo Yahshua. Aleluya. Ese mentado Yahudá de Quirio, mal llamado Judas Iscariote, está representando a la tribu de Dan, porque uno de ellos es el diablo. Y en este caso la tribu de Dan, ¿verdad? Es la que le trabaja a la serpiente, a Satanás, pues, ¿sale? Y es la que hará caer, ¿verdad? A muchos hermanos
a mucho verdadero pueblo de las 12 tribus. Entonces, por eso dice aquí el Salmo 41, verso 9, dice, aún el hombre de mi chalón, en quien yo confiaba, el que de mí, fíjense bien, el que de mí pan comía, alzó contra mí el calcañar. Aleluya. ¿Quién es ese personaje? Es Yahudá de Kiria, mal llamado Judas Iscariote, que levantó contra Yahshua el calcañar. Acuérdense, ¿cómo va a atacar la serpiente? Va a atacar el calcañar. ¿Qué le dijo nuestro padre? Que la simiente, la descendencia de la mujer, ¿verdad? Atacaría la cabeza de la serpiente y la serpiente atacaría el calcañar de la mujer. Entonces, aquí, ¿quién levantó el calcañar contra Yahshua? Judas Iscariote, Yahudá de Quirio. Y lo vamos a confirmar en el mal llamado evangelio, las buenas nuevas de salvación de Yahanán. No es Yohanan, es Yahanan, ¿sale? Mal llamado San Juan. Lo vamos a leer en el capítulo 13, verso 18. Fíjense bien, para confirmar lo que nos dijo el Salmo 41:9. Dice, 18 dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, dice Yahshua, mas para que se cumpliese la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Aleluya. ¿Quién fue? Judas Iscariote, Yahudá de Quirio. También lo podemos leer ahí mismo en el mal llamado Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, verso 12. 17, verso 12. Dice así, cuando estaban con ellos, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, le dice Yahshua a nuestro Padre Yahweh. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino únicamente el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Quién era el hijo de perdición? ¿Quién es el hijo de perdición? Judá de Quirio, Judas Iscariote. ¿Quién es el hijo de perdición? El que se va a sentar, como lo llamó Shaul de Tarso, el falso Machía, el hijo de perdición, la abominación desoladora, el hijo de pecado. ¿Acaso no lo llamó también el hijo de perdición? Claro, Shaul de Tarso lo llamó el hijo de perdición. Más adelantito lo vamos a leer en Segunda de Tesalónica. ¿Sale? Entonces, para que vean aquí la relación que hay, ¿verdad? ¿Por qué decimos nosotros, ¿verdad? Que el falso Mashiach, por supuesto que le va a trabajar al Satanás, a la serpiente, así como le trabajó Yahudá de Quirio, mal llamado Judas Iscariote, trabajó para la serpiente, ¿verdad? Y hizo tropezar a muchos hermanos, Yahudá de Quirio. Pues vendió a Yahshua nuestro Mashiach, lo vendió por 30 monedas de plata, ¿sale? Entonces, ¿qué hizo? Levantó su calcañar. Por eso la serpiente iba a atacar el calcañar, hermanitos, hermanitas. Entonces, ¿qué la tribu de Dan? Pues también le trabaja a la serpiente. ¿Y qué? Dan va a levantar, va a atacar el talón, el calcañar va a atacar el talón del caballo y hará caer a muchos hermanos, ¿verdad? Del pueblo de las 12 tribus. Irán a tropezar muchos, van a tropezar. ¿Sale? Será, pues, eh, será piedra de tropiezo para muchos. ¿Sale? Entonces, por eso decimos nosotros, ¿verdad? Que es un asirio de la tribu de Dan. ¿Sale? Ahora vamos a entrar a lo que dice Daniel. ¿Sale? Una vez que ya vamos un poquito, ¿verdad? Redondeando la idea, con argumentos y fundamentos, lo que le estoy compartiendo, ¿verdad? Nos estamos dando una idea de dónde va a venir el falso. Por supuesto, miren, algunos dicen que Jared Kurner, que no puede ser porque él está casado y tiene hijos con la hija de Trump, de Donald Trump, ¿verdad? Pero a ver, para engañar, él tiene que vender o tiene que demostrar, ¿verdad? Que él tiene una familia
y que él es feliz con una familia, que él adora a su familia, a sus hijos. Él tiene que demostrar para engañar a la gente, porque, a ver, si supiéramos nosotros, como dice Daniel, ahorita lo vamos a leer, que no tiene amor de las mujeres, ¿verdad? Y si no tiene amor de las mujeres, quiere decir que es un personaje, ¿verdad? Del movimiento LGTB, ¿vale? Que él está de acuerdo con los matrimonios hombre con hombre y mujer con mujer, ¿sale? Entonces, porque si desde ahorita a él quiere entrar allá en Israel como una persona que odia a las mujeres, o que no, cuando menos que no tiene amor de las mujeres, pues no lo van a dejar entrar, no va a engañar a nuestros hermanos Yaudín. Si él eh, ahora sí que lo dan a conocer como es su verdadera identidad, pues no va a engañar, no van a creer en él, no van a, por supuesto que el pueblo de Israel, nuestros hermanos Yaudín allá en Israel, ¿sí me entiende? Para ellos no va a reunir el requisito de ser el Machía, ¿sale? Entonces él tiene que entrar con una bandera que convenza, tiene que entrar, ¿verdad? Con una familia, con un matrimonio, con unos hijos, ¿verdad? Para que él dé el ejemplo, el supuesto ejemplo, ¿sale? Él tiene que entrar, ¿verdad? Eh, Tiene que entrar estando a favor de la paz, estando en contra de la guerra. Tiene que vender una falsa paz, pues. ¿Para qué? Para que le puedan creer, aunque sus verdaderas intenciones no es la paz. Su verdadera intención, ya sabemos, es hacerle la guerra al verdadero pueblo de Israel. Entonces, su verdadera intención no es fomentar la familia, no es fomentar la familia. Su verdadera intención es desintegrar a la familia, dividirla. Eso es su verdadera intención. Pero lógico que tiene que entrar él, ¿verdad? Como tiene que entrar él vendiendo esa bandera, el de la familia, el de la paz, el de la prosperidad, porque también se está maquinando un plan de una falsa prosperidad, hermanitos, hermanitas. También eso se está maquinando ya. Hay una ley Gesara Nesara, búsquenla y verán que ya supuestamente ya está en marcha esa ley Gesara, ¿verdad? Que la están vendiendo como un plan de prosperidad, ¿vale? Entonces, todo esto es falso, pues ellos tienen que vender que es cierto, ni modo que ellos mismos digan que es falso, pues entonces no van a engañar al pueblo yaudín allá en Israel y no van a engañar a mucho pueblo, ¿verdad? Ellos tienen que vender, ¿verdad? Que todo es verdadero, que fomenta la familia, que fomenta la paz, que fomenta la prosperidad en el mundo, ¿verdad? Así va a engañar. Pero ya sabemos, los que por eso estamos leyendo esto, por eso estamos dando esta enseñanza, ¿verdad? Para conocer sus verdaderas intenciones, que no son esas. Su plan oscuro, su plan oscuro, ¿verdad? Es destruir al verdadero pueblo de Israel, a las 12 tribus. Por eso están atacando mucho en Gaza, en Palestina, porque ahí hay mucho pueblo de las 12 tribus en Palestina. ¿Sale? Entonces, ¿y qué está fomentando? El odio contra Israel. Eso es lo que están fomentando, el odio contra Israel, porque su plan es reunir, si no a todas las 12 tribus ahí en Israel, sí reunir una gran mayoría para luego atacarlos ahí en Israel. ¿Sale? Y a los que estemos dispersos, los que ya sabemos ese plan, pues no necesitamos ir a Israel ahorita. Como mucha gente piensa que yendo a Israel, ¿verdad? Que ya se va a salvar porque viva allá en Israel. No, no, hermanita, hermanita. El que te vayas a Israel ahorita no quiere decir que te vas a salvar porque ya estás en la tierra prometida. No, no. Ese es el plan, ¿verdad? Que está vendiendo Israel, el sionismo, pues, el anticristo, el antimachía, pues, porque ya está operando él, pero en lo oscuro, en la oscuridad. Entonces van a ofrecer, como ya lo están haciendo en Israel desde hace un tiempo, ¿verdad? Están ofreciendo a los jóvenes, sobre todo jóvenes,
¿verdad? Meterlos en el ejército, pues sí, para llevarlos como carne de cañón a las guerras, ¿sale? Les están ofreciendo buenos sueldos, les están ofreciendo vivienda, ¿sale? Le están dando muchas facilidades, pues, para que se vayan a Israel. Y mucha gente ha caído en ese engaño y mucha gente se ha ido a Israel. Allá están en Israel y les han ofrecido muchas cosas para que se vayan. Entonces, ese es el plan que tiene el falso Mesías, el anticristo. Juntar a la más gente que pueda de las 12 tribus, ¿eh? Porque a esos son los que quieren destruir, al pueblo de nuestro Padre Yahweh, al verdadero pueblo. Entonces, en ese plan están, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque al final les van a poner en contra a todas las naciones, por eso todas las naciones van a ir a atacar a Israel. Eso lo podemos leer en Zacarías capítulo 14, inclusive del 12 al 14. Ese es el plan, ese es el plan maquiavélico, hermanito, hermanito, pero por los que ya sabemos, ¿verdad? Los que ya sabemos, pues no vamos a caer en ese engaño. Hay que evitar caer en el engaño de la serpiente, ¿eh? En el engaño de Satanás, ¿verdad? Que en este caso, el falso Mashiach, el anticristo, le trabaja a Satanás. ¿Sale? Entonces, mire, vamos a entrar a Daniel, ¿verdad? Probablemente no terminemos en este audio video, pero va a ser necesario un tercer audio video porque hay muchas cosas que explicar. Ahorita por lo pronto vamos a entrar a Daniel, a ver qué tanto avanzamos en Daniel. Ya van casi 50 minutos, ¿verdad? Pero vamos a explicar algo de Daniel. Daniel, capítulo 11, capítulo 11. A ver, vamos a llegar a Daniel, capítulo 11. Capítulo 11, verso del 36 al 45. Lo vamos a leer todo primero y luego vamos a desmenuzar unas características, ¿verdad? Que va a tener el falso Mashiach o el anticristo. Del 36 dice, lo vamos a leer, ¿a dónde dice? 35, del 36 dice, y el rey hará su voluntad y ensoberbecerá y se agrandecerá sobre todo Dios. Fíjense bien. Vamos a leer desde el 35, ¿no? Para darle más contexto. Dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay tiempo. ¿Sale? Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá. Este está hablando del falso Mashiach, del anticristo. Se ensoberbecerá, se engrandecerá y sobre todo Dios dice, y contra el Elohim de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Aleluya. Es decir, lo que está determinado que suceda con el antimachía, con el anticristo, con el falso, con la abominación desoladora, lo que está determinado se tiene que cumplir. Eso lo leemos, lo podemos leer en, Daniel 9:27, creo. A ver, 9:27, sí. Fíjense, lo vamos a leer para que vean que lo mismo que dice aquí, porque dice, eh, porque sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Lo que está determinado que suceda con el anticristo, con el antimachías, se cumplirá. Dice, el verso 27 del capítulo 9 de Daniel dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. También le llaman desolador al anticristo, al falso Mashiach, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aleluya. Entonces, ¿cómo le llaman al anticristo, al antimachía?
el desolador, la abominación desoladora, el hombre de pecado, el hombre impío, ¿sale? Tiene muchos nombres, de muchas maneras se le llama. Por eso dice aquí, y prosperará hasta que sea consumada la ira. ¿La ira de quién? De nuestro Padre Yahweh. Pero mientras tanto, el anticristo, el falso Mashiach prosperará. ¿Por qué? Porque convencerá a mucho mundo, a mucha gente en el mundo, ¿verdad? Que Él es el verdadero. Y prosperará, pues sí, porque se hará fuerte, porque tendrá credibilidad de la mayoría, ¿sale? Y se hará fuerte, por supuesto que sí. Impondrá su autoridad, claro que sí. Verso 37 dice del capítulo 11. Fíjense bien, del Elohim de sus padres no hará caso. Del Elohim de sus padres no hará caso. En este caso, ¿quién es el Elohim de sus padres? Pues nuestro Padre Yahweh. De ese no hará caso. No hará caso. Sale. Coma, dice. Ni del amor de las mujeres. Tampoco del amor de las mujeres hará caso. Pero si ahorita ustedes quieren presentarle a Israel, a nuestros hermanos Yaudín allá en Israel, un Mesías, porque para ellos no es falso, para ellos va a ser el verdadero Mesías, y lo quieren presentar como que no tiene amor de las mujeres, pues ¿qué van a decir nuestro hermano Yaudín? No, ese no es el Mesías, ese no es el Mesías, porque el Mesías, ¿verdad? Tiene que fomentar eh, el amor, el ajabá, pues, mal llamado amor familiar, fomentar la familia, fomentar la paz, el amor al prójimo, la prosperidad. Todo eso tiene que presentarse así, el falso Mashiach, para que nuestros hermanos Yaudín allá en Israel le puedan creer, ¿sale? Por eso es que van a ser engañados. Ok, ni del amor de las mujeres, dice, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Al final, fíjense, al final no respetará a ningún Dios, ni a nuestro Padre Yahweh, ni a ningún Dios pagano. Al final de cuentas no respetará. Por eso es que se le viene a él, ¿verdad? Por eso es que se le voltean a él al final, se le voltean al anticristo, ¿verdad? Todos los reinos que primeramente le habían dado la autoridad a él, ¿sale? Y esto lo podemos ver, ahorita lo vamos a leer en Apocalipsis, donde dice que estos 10 reyes, porque hablan de 10 reyes, ¿verdad? Que le darán toda la autoridad al falso profeta, al falso Mashiach, ¿verdad? Pero llegado el momento también se la quitarán para que sea destruido. Entonces, ¿por qué se la van a quitar? Porque se va a engrandecer tanto, se va a ensoberbecer tanto que ya no le va a importar, ¿verdad? Ya no le va a importar el judaísmo, ya no le va a importar el islam y ya no le va a importar el catolicismo, el cristianismo, ya no le va a importar, porque él se va a sentir superior a esas tres religiones, ¿vale? Y por eso es que se le va a venir en contra esos 10 reyes que primero lo apoyaron, pero luego se le van a venir en contra. Bueno, vamos a continuar leyendo. Dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. ¿Quién es ese Dios? Satanás. ¿Quién es ese Dios? Satanás. A ese sí lo honrará. ¿Sale? Y dice, verso 39, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Por precio repartirá la tierra, es decir, la venderá, pues, ¿sale? Quien quiera tierra va a tener que comprarla. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él
como una tempestad. ¿Quiénes son el rey del norte y el rey del sur? La tribu de Judá y la tribu de y las 10 tribus de Israel. Es el reino del norte y el reino del sur. Se levantarán contra él. ¿Sale? Eso lo vemos en Zacarías, porque nuestro padre, ¿verdad? Levantará a Judá que peleará contra ellos, pero claro, tendrán el apoyo de Yahshua, nuestro Mashiach. Por eso dice que se levantarán los dos reyes, los dos reinos, el reino del norte con el reino del norte y el reino del sur, que es conocido también como la casa de Israel, que es el reino del norte, y la casa de Judá, que es el reino del sur. ¿Sale? Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra honrosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Fíjense, Egipto no va a escaparse. Egipto ya se lo dije. Egipto es descendencia de Cam. ¿Sale? Extenderá su mano contra las tierras y no escapará al país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de sus palacios entre los mares, y el monte honroso y Kadosh. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Aleluya. Todo esto es, ¿verdad? Es lo que va a suceder con el anticristo, con el falso Mashiach, ¿verdad? Con Satanás, porque al final de cuentas, ¿verdad? También Satanás será destruido. ¿Por quién? Por Yahshua nuestro Mashiach. De hecho, ya fue vencido en el madero, ¿eh? Con el sacrificio de Yahshua, venció a la muerte. Y al vencer a la muerte, pues venció a Satanás. ¿Sale? Porque la muerte es de Satanás. Entonces, aquí está todo lo que va a suceder, hermanitos y hermanitas, ¿verdad? Vamos a entrar ahora a ver las características que nos señaló aquí en el verso 37, Daniel, capítulo 11, verso 37, donde dice, hay tres características. Del Dios de sus padres no hará caso. Eso ya lo sabemos, ¿no? Es decir, de nuestro padre Yahweh no hará caso. Porque ya es una tribu, ¿verdad? Que se cayó en la idolatría desde el principio. Por eso no tuvo tierra, pero los echaron fuera, los amorreos. Y es una tribu que han dado errante. Les permitieron, sí, que se acomodaran en la tribu de Judá, les dieron chance. ¿Por qué les dieron chance? Porque si no hubieran querido, pues lo sacan, así como lo sacaron los amorreos, los hubieran sacado también la tribu de Judá. Ok, que pusieran su campamento de Dan, cerca de Kiriar Jerim, ¿verdad? Y pusieran su ciudad, que era la ciudad de Lais, pero la tomaron, la poseyeron, y ahí le llamaron la ciudad de Dan. ¿Sale? Pero si nos vamos a Primera de Reyes, con esto vamos a cerrar este audio, ¿verdad? Antes de entrar a las características, a las otras características, que la segunda dice que no hace caso del amor de las mujeres, y la tercera dice que no respetará a ningún Dios, porque se engrandecerá. Pero en Primera de Reyes, fíjense bien, que pusieron en la ciudad de Dan, ¿verdad? En Primera de Reyes, vamos a buscarla aquí, con esto cerramos este audio porque ya llegamos a la hora. Primera de Reyes, déjenme ver. Primera de Reyes, capítulo 12. Capítulo 12. Por aquí lo tengo, capítulo 12, verso del 27 al 30. Fíjense lo que dice aquí, del 27 al 30.
Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh, en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá, todas las tribus. Aquí, acuérdense que las tribus se dividieron, ¿verdad? 10 tribus se fueron con Jacrobeam, mal llamado Jeroboam, y 2 tribus quedaron con Roboam, hijo de Salomón, ¿sale? Pero aquí, Jacrobeam, Jeroboam tuvo miedo, ¿verdad? Porque al principio, si bien es cierto que se dividieron las tribus, todas las 12 tribus subían al templo en Jerusalén y adoraban a nuestro padre Yahweh. Pero Jeroboam tuvo miedo, ¿verdad? De volver a subir, tuvo miedo de Roboam, ¿verdad? Por ahí se la solió a lo mejor, que lo querían matar, y entonces Roboam iba a tomar posesión de esas 10 tribus, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo? Fíjense, verso 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subidos a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Fíjense bien. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. En Dan, en la ciudad de Dan, puso un becerro de oro y otro en Betel. Esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta la ciudad de Dan. Aleluya, aleluya. Entonces, Dan ya venía de la idolatría, porque acuérdense que cuando le quitó los dioses, ¿verdad? Las imágenes, las estatuas que hizo Micaía, cuando fueron a tomar la ciudad de Lai, se las quitaron, le quitaron con todo el sacerdote que tenía Micaía. Y se lo llevaron ellos, la tribu de Dan, para que adorara esas imágenes. Y se llevaron al sacerdote para que el sacerdote les sirviera a ellos en su templo que ellos construyeron allá en la ciudad de Dan. Entonces, ya Dan había caído en la idolatría, ya le servía pues a Satanás, a la serpiente. Entonces, cuando Jeroboam ya no quiso subir a Jerusalén, pues uno de los becerros de oro se fue a la ciudad de Dan, porque ya tenía la idolatría en la ciudad de Dan. Ya le servían a Satanás, a la serpiente, pues. ¿Sale? Entonces, aquí estamos viendo, pues, la idolatría de la tribu de Dan, ya le servían a Satanás. ¿Vale? Entonces, cuando dice que no, del Dios de sus padres no hará caso, pues ya desde, desde que fue repartida la tierra, desde que entraron a la tierra prometida, la tribu de Dan ya no le servía, ya no le servía a nuestro padre Yahweh, que es el Elohim de sus padres. ¿Sale? Bueno, aquí llegamos a la hora. Hermanitos, hermanitas, va a ser necesario otro audio video para analizar las otras 2 características, que es del amor de las mujeres y también cuando él se enaltece, se ensoberbece, ¿verdad? Y ya no le vale, ya le vale, ¿verdad? Se siente superior a todo y es cuando se le voltean esos 10 reinos, ¿verdad? Y ahí viene ya lo que es, ¿verdad? La destrucción de tanto de Satanás como del antimachía, del anticristo. Ok, llegamos al final entonces de este audio video, hermanitos, hermanitas, de este segundo audio video. Y vamos a continuar en un tercer audio video, ¿verdad? Ahí ya concluiremos este tema, que es tan importante por los tiempos que estamos viviendo. ¿Sale? Bueno, por lo pronto, que nuestro Padre nos guarde y nos bendiga siempre, que incline su rostro y lo haga resplandecer para con todo su pueblo escogido y nos llene de muchas bendiciones y de mucha shalom y nos llene de la Ruach Yacodé, nuestra madre, y de su Ruach Kadosh y nos llene de luz nuestro camino, nuestra vida, nuestros hogares, nuestra familia y nos provea de mucha muná y mucha fortaleza en el nombre precioso y poderoso de Yahshua nuestro Mashiach. Amén y amén. Bueno, entonces nos estaremos viendo en el tercer audio video, ¿verdad? Shalom, shalom para todos.